Hoy en Radio Resultados. Han muerto más de 1,000 personas por COVID-19 en México que ya estaban vacunadas, informa la Secretaría de Salud. Andrés Manuel López Obrador pidió a Silvano Aureoles presentar pruebas sobre acusaciones de narcogobierno. México pide a Estados Unidos levantar el embargo económico a Cuba. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, presentar pruebas sobre las acusaciones de narcogobierno tras el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya de Morena. Lo más importante es que se presenten pruebas, porque si no, pues son noticias sensacionalistas, amarillismo. Y ya eso es bastante. El presidente negó que se esté espiando a periodistas y columnistas que atacan a su gobierno. ¿Para qué los vamos a espiar? O sea, de veras, si son predecibles. Primero, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. No somos como ellos, ni como sus jefes. No vamos a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho. El jefe del Ejecutivo calificó como un acto de provocación los hechos violentos ocurridos en Reynosa. Fue un acto de provocación, desde luego muy reprobable, porque perdieron la vida inocentes, pero tenemos que saber qué originó esta acción, porque no hubo un enfrentamiento, dispararon contra la gente inocente. Entonces, ¿por qué hicieron eso? Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que a más tardar en un año esté operando la línea 12 del metro en la Ciudad de México. Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuac y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea, con toda la seguridad, y es mi palabra. El mandatario mexicano dijo que su gobierno va avanzando en el combate a la corrupción. Bueno, vamos avanzando en el combate a la corrupción, como lo planeamos y lo concebimos desde el inicio. Limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras de arriba para abajo. López Obrador afirmó que para ser fifí se requieren más de $500 millones de fortuna. Se llegan a sentir hasta fifís, se ofenden cuando ellos pues pertenecen a las clases medias. El fifí es un junior, por lo general, de la oligarquía, de los de mero arriba. Para ser fifí, pues se requieren más de $500 millones de fortuna. Reporte coronavirus. La Secretaría de Salud dio a conocer que en México 16,091 personas se contagiaron de COVID-19, aun cuando habían recibido al menos una dosis de la vacuna, y 1,183 de ellas murieron, y explica que esto se debe a que la protección de los biológicos no es del 100%. Los datos recabados hasta este miércoles revelan que la incidencia de enfermedad y muerte es menor en quienes ya tienen el esquema completo de 1 o 2 dosis. Nacional. La representación diplomática de México ante la Organización de las Naciones Unidas pidió al gobierno estadounidense levantar el embargo económico sobre Cuba que mantiene Estados Unidos desde hace más de 50 años. En su intervención, el embajador Juan Ramón de la Fuente argumentó que la apertura económica de la isla permitiría un mejor desarrollo de la región, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19. Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, respondió a las acusaciones hechas por Silvano Aureoles Conejo, actual gobernador de Michoacán por el PRD. Delgado Carrillo declaró que el gobierno perredista simplemente tiene miedo de ir a la cárcel. En su cuenta de Twitter, dijo: Aureoles es un gobernante corrupto que va a terminar en la cárcel. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, reconoció que las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentan un camino difícil para ser aprobadas en el Congreso. En entrevista con Bloomberg News, el líder de la mayoría en la Cámara Alta aceptó que será complicado luego de que Morena y sus aliados perdieran las curules necesarias en la Cámara de Diputados
Diputados para aprobar reformas constitucionales. Luego de la destitución de Irma Eréndira Sandoval como titular de la Secretaría de Función Pública y de que se especulara que fue a que no apoyó la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, el mismo Salgado Macedonio dijo que la salida de Sandoval Ballesteros no se trató de una venganza política. Incluso reconoció su trabajo en la lucha contra la corrupción de los servidores públicos. Morena, PAN y PRI en la Cámara de Diputados coincidieron que llegarán a acuerdos para repartirse en septiembre próximo las presidencias de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro. Por su parte, el actual coordinador de Morena en la Cámara, Ignacio Mier, coincidió con la oposición y aclaró que será parte de los acuerdos de quienes coordinen las bancadas a partir del próximo 1 de septiembre. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, liberó un lote de 809,700 dosis envasadas en nuestro país de la vacuna AstraZeneca contra la COVID-19. Con esto, la COFEPRIS autorizó finalmente su uso de emergencia y pueden usarse tanto en México como en envíos para otros países, como parte del acuerdo con AstraZeneca y el laboratorio Liomont, que realiza el envasado en el Estado de México. Economía. De acuerdo a cifras divulgadas este jueves por el INEGI, el índice de precios al consumidor avanzó 6.02% a tasa anual, por encima del 5.99% de la segunda mitad de mayo. De acuerdo al INEGI, la inflación interanual de México superó las expectativas en la primera mitad de junio y duplicó la meta oficial del Banco de México, por lo que no se vislumbran recortes en la tasa de interés referencial en lo que resta del año, mientras crece la posibilidad de que haya al menos un alza. En cuanto a la inflación subyacente interanual, esta creció 4.58% según el INEGI, también más de lo previsto. Las principales presiones para la subida de precios se observaron en algunas mercancías, alimentos, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno. Los productos cuya alza de precio impactaron más en la inflación quincenal fueron el jitomate, el gas doméstico LP, así como los alimentos en puestos de comida como fondas, loncherías, torterías y taquerías, detalló el INEGI. Clima. Se pronostica canales de baja presión en interacción con corrientes de divergencia de altura y la zona de baja presión con alto potencial ciclónico o posible ciclón tropical, la cual se desplazará frente a las costas del Pacífico Sur mexicano. Se espera que generen lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas en cerca de 28 estados del país. Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que por un acuerdo entre todos se decidió que solo el presidente López Obrador sea quien hable del proceso de rehabilitación de la línea 12 del metro, en el que participará económicamente el empresario Carlos Slim, luego de que este miércoles el mandatario habló de la reunión que tuvieron los tres en Palacio Nacional, donde acordaron que el dueño de Grupo Carso rehabilitará la línea dorada para evitar un conflicto legal con el gobierno capitalino. Al menos 5 jóvenes identificados como TikTokers fueron detenidos por policías capitalinos, acusados de allanar las instalaciones de la antigua feria de Chapultepec, instalaciones a las que se metieron burlando la seguridad para grabar videos y subirlos a sus cuentas de TikTok. Las detenciones ocurrieron este miércoles, cuando los jóvenes fueron sorprendidos por vigilantes de la zona, donde se ubica el parque de diversiones, el cual está cerrado desde septiembre de 2019, después de un accidente que causó la muerte de 2 personas. Información de los estados. La mayoría del Congreso de Tamaulipas aprobó reformas a la Constitución local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, con la que se otorga fuero definitivo al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Durante la sesión de este miércoles, que duró alrededor de media hora, los diputados locales de Tamaulipas entraron en discusión por estas reformas. Por su parte, la dirigencia de Morena en Tamaulipas se pronunció contra lo que llamó la impunidad vitalicia que la bancada panista en el Congreso del Estado busca dar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. En un posicionamiento, Morena advirtió que no se cruzará de brazos y denunciará de ser necesario, pues considera que los legisladores albiazules quieren perpetuar un mandato de impunidad. El profesor José Manuel Venancio, coordinadora estatal de trabajadores de la educación en Guerrero, dijo en conferencia de prensa que 4 maestros murieron recientemente de COVID-19 a pesar de que estaban vacunados. El miembro del CETEC expuso que los mentores fallecidos estaban en servicio y recalcó que la postura del magisterio es que aunque se ha vacunado a los profesores y además personal educativo, los niños pueden ser portadores del virus COVID-19. Durante una audiencia que se llevó a cabo este miércoles en Estados Unidos, se dictó una sentencia de
36 meses de prisión al exgobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López, por los delitos de conspiración y lavado de dinero durante su administración en el estado. De acuerdo con la información generada por la Corte de Estados Unidos, esta sentencia tiene la posibilidad de ser recortada al tomar en cuenta el tiempo que Torres López ya ha pasado en la cárcel en espera de su proceso judicial, por lo que de ser así, le restarían solamente 8 meses de prisión. Omar Ramírez Fuentes, presidente municipal electo de Cazones, postulado por Movimiento Ciudadano, fue detenido por el homicidio de René Tobar, a quien sustituyó como candidato de ese partido a la alcaldía, y asesinado 2 días antes de las elecciones. Así lo informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que señaló que Ramírez Fuentes fue arrestado la noche del martes por agentes de la Policía Ministerial y este miércoles fue presentado ante un juez en las instalaciones del Poder Judicial en el penal de Pacho Viejo, Coatepec. Alfonso Durazo Montaño, gobernador electo de Sonora, se reunió con la gobernadora saliente Claudia Pavlovich para iniciar formalmente el proceso de entrega-recepción del gobierno del estado. Durazo Montaño detalló que se acordó la instalación de una comisión mixta que comenzará con el proceso el próximo martes a las 11 horas en Palacio de Gobierno. Internacional. La madrugada de este jueves se registró un derrumbe de una torre de apartamentos de 12 pisos en Surfside, Miami. Hasta el momento, ha dejado un muerto y 20 heridos. Se han rescatado 35 personas, pero autoridades informan que puede haber más gente atrapada entre los escombros. La policía de Miami informó a través de Twitter que por el momento las causas se desconocen. El alcalde de Surfside, Charles Burkett, dijo en conferencia que según el administrador del inmueble, este está ocupado prácticamente en su totalidad. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viajará el viernes a la frontera entre su país y México, después de semanas de presión de los republicanos para que acuda personalmente como parte de su cartera para desacelerar el flujo de migrantes. El viernes, Harris se dirigirá a El Paso, Texas, junto con el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, según un comunicado de su oficina. En su última declaración ante la Cámara Baja del Parlamento alemán, puesto que ya no será candidata a la reelección en las elecciones generales, la canciller Angela Merkel pidió que los líderes de la Unión Europea trabajen por esa respuesta coordinada para contrarrestar la actividad de Rusia contra intereses europeos, pero también abordó otras amenazas y retos exteriores de la Unión Europea, como las relaciones con China y Turquía. Más de 20,000 nuevos contagios y 568 muertes por coronavirus se registraron en las últimas 24 horas en Moscú, el epicentro de esta nueva ola. La explosión de casos desde mediados de junio se debe a la variante Delta, que representa casi el 90% de los contagios en Moscú. Tecnología. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y el director ejecutivo de WhatsApp, Will Cathcart, hablaron en entrevista al medio especializado WAP Beta Info que la herramienta llamada multidispositivo tendrá como objetivo poder usar la cuenta de WhatsApp en varios dispositivos sin necesidad de que el principal se encuentre conectado a Internet. Con multidispositivo, el usuario podrá vincular hasta 4 aparatos a la vez, cada uno con total independencia de los otros. Twitter anunció 2 nuevos proyectos de monetización en el que las celebridades, sea cual sea su campo, serán los protagonistas. Se trata de Ticket Spaces y Superfollows, con lo que los influencers podrán generar nuevos ingresos por medio de esta comunidad, informó Twitter en un comunicado de prensa, y se informó que estas herramientas por el momento no se harán de forma predeterminada, sino que se harán jornadas de postulación para que personas con influencias dentro de Twitter sean quienes decidan o no participar. Espectáculos. En una audiencia pública en la Corte de Los Ángeles, Britney Spears ofreció su testimonio de forma virtual sobre la prolongada batalla por la tutela de su patrimonio, que quedó bajo control de su padre. La estrella del pop de 39 años se dirigió a la juez de la Suprema Corte, Brenda Penny, y solicitó suspender a su padre, Jamie Spears, como tutor de su patrimonio y calificarlo como abusivo. Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz. Estoy traumatizada, no estoy feliz, no puedo dormir, informó la cantante. A través de un juicio virtual, este miércoles el actor Drake Bell se declaró culpable de haber puesto en peligro a una menor de edad y difundir material perjudicial de menores. El pasado 4 de junio se reveló que fue detenido tras ser acusado de cometer delitos contra un menor de edad. La sentencia contra el actor se dará a conocer el próximo lunes 12 de julio en la corte de Cleveland, pero se estima que podría pasar 18 meses en prisión y después de cumplir su condena, sería puesto en libertad condicional por 3 años. Deportes.
En la Eurocopa, Francia y Portugal clasificaron a los octavos de final del torneo después de empatar a 2 goles en un encuentro disputado este miércoles en Budapest. Los protagonistas del encuentro fueron Karim Benzema, que anotó 2 goles por el equipo francés, y Cristiano Ronaldo, que hizo también un doblete para alcanzar los 109 goles como internacional e igualar el récord de goles en partidos internacionales del iraní Ali Daei. El futbolista mexicano José Juan Macías podrá jugar en Europa luego de que Miguel González Michel, director técnico del Getafe de España, solicitó el fichaje del número 9 de Chivas, y JJ jugará la campaña 2021-2022 para el conjunto azulón. Macías llegará cedido un año al Getafe con opción de compra, aunque Chivas tendrá que definir el contrato con Macías, ya que el que tiene vigente concluye en el verano del 2022. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Recuerde que es importante seguir cuidándonos, aun cuando ya estemos vacunados contra COVID-19. Sigamos guardando las medidas preventivas como el uso de cubrebocas y gel antibacterial. Radio Resultados.